Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a nuestro segundo capítulo de esta nueva temporada. Y hoy conversamos con un grande. Les traemos una conversación con Evelio Rosero acerca de su más reciente novela, Lluvia de Frailes, una obra desbordante, feroz, profundamente inquietante, en la que la conquista no aparece como un episodio del pasado, sino como una maquinaria que sigue cambiando de rostro. En esta conversación hablamos de los frailes, de la evangelización, de la selva, de la sátira, del humor incómodo, de la violencia histórica y de esa prosa de Rosero que obliga a leer despacio, incluso en voz alta, como lo escucharán leer al comienzo de esta presentación. Hablamos también de los vínculos entre evangelización, poder militar, ambición económica y devastación indígena, temas que atraviesan de punta a punta esta nueva novela. Evelio Rosero es uno de los narradores colombianos más importantes de las últimas décadas. Nació en Bogotá en 1958, estudió comunicación social y periodismo en la Universidad Externado de Colombia y ha construido una obra amplia que incluye novela, cuento y literatura para jóvenes. Su consagración internacional llegó con la novela Los Ejércitos, que ganó el Premio Tusquets de novela y el Independent Foreign Fiction Prize en el Reino Unido, uno de los reconocimientos más importantes que ha recibido su obra. Entre sus libros más conocidos están La carroza de Bolívar, Toño Ciruelo y Casa de Furia, capítulo que ya tenemos también aquí en Paredo y que yo recomiendo muchísimo. Los dejamos entonces con esta conversación sobre literatura, historia e imaginación, agradeciendo al Gimnasio Moderno que nos acogió para la presentación de este libro y a Random House que nos invitó para desarrollarla. Y no olviden que este libro, así como toda la obra de Belio, lo pueden conseguir en Cultivo Libros en Bogotá. Busquen por redes, escriban, pídenlo para que lo puedan empezar a leer cuanto antes. Bienvenidos. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos y felicitaciones a Fede y al colegio y por supuesto a Random porque esta biblioteca está increíble para poder hablar de un libro increíble. Muchas veces en las presentaciones de libros se omite algo que nosotros, ahorita hablando con Evelio, no lo dijimos así, pero que es fundamental. Y yo creo que lo primero que uno tiene que hacer cuando va a presentar un libro es lo más importante, que es leerlo. Así que, Belio, te invito a que arranquemos por ahí. Bueno, ante todo, muchas gracias a ustedes por su compañía, a la editorial por este maravilloso recibimiento con esa coreografía que me presentaron acá. Eso estuvo maravilloso. Tanto es que mi amigo, el dramaturgo Miguel Torres, me dijo que por qué no me puse una sotana para presentar esta obra que habla de frailes. Si me lo hubiera dicho ayer, a lo mejor venía aquí con sotana, pero fue demasiado tarde. Y gracias a tus palabras, Camilo, por la presentación. Entonces, aquí vamos, voy a leer el primer capítulo de la novela, que está dividida en 13 partes. Cada parte tiene algunos capítulos y este es el primero de la primera parte. Primero llegaron en barco. Eran 1492 frailes que se desperdigaron como sombras por la tierra, esparcieron el bautismo a diestra y siniestra y clavaron en el corazón de cada aldea la cruz como una estaca mortal. Según cuenta en su historia de las misiones, el monje sevillano Augusto de Jesús Recto Pacífico. Y todavía añade, estos frailes eran la inteligencia, la soterrada cabeza de otros miles de barbudos trepados en sus equinos que asaban indios y los freían, los empalaban y desollaban, los reventaban y crucificaban en nombre de Dios. Después llegaron en mula, después en tren, después los trajo el avión como caídos del cielo. Un 12 de octubre a las 12 de la mañana arribó al aeropuerto un avión y brotó de su puerta una horda de frailes hambrientos. Eran frailes oscuros como sus hábitos y corrían ávidos en busca del restaurante. Y se sentaron a la mesa con impaciencia de niños y masticaban las cabezas de pollo con todo y sus picos, lamían las rabadillas, trozaban patas y uñas, pulverizaban costillas, quebraban pescuezos y los chupaban ruidosos,
sorbían los ojos que flotaban en el caldo y se mamaban los dedos y se frotaban los testículos y eructaban y pedorreaban y arremetían de nuevo hasta hartarse. Usaban las mangas del hábito para limpiar sus bocazas de la sangre todavía caliente de las morcillas, de la negra manteca de cerdo que goteaba por sus papadas, al tiempo que transpiraban, cercados por la nube de mosquitos tropicales, y tragaban aire como si se tratara de otro invisible animal, como si se asfixiaran de delectación. Los ojos y bocas se espantaban. Ningún aliento infernal se equiparaba al olor de sus axilas, al hedor de sus anos dilatándose. Sus pedos de azufre reventaban no solo desde el culo, sino del agujero de las orejas y de las insondables gargantas que cantaban. Y así, coreando himnos levitantes, meditativos, se repartieron en grupos por el aeropuerto para conocer el mundo que por señal divina les correspondió. Muchos estaban destinados a la China, al Uruguay, a Honolulu, al Canadá, pero todos por 7 días llegaban a este país del trópico a cumplir con una congregación de misioneros, inspiración del propio Papa. Incluso se decía que el mismo Papa iba a asistir o ya se encontraba en el país en algún secreto lugar de la Nunciatura Apostólica y que asistiría a las charlas escondido detrás de las paredes o confundido entre el montón de purpurados, de incógnito, acaso disfrazado de monja, de simple lacayo, cocinero, escanciador de vino, tendedor de camas, quién sabe, quién puede saberlo. Después del lujuriante almuerzo, mientras aguardaban a que los recogiera el autobús de la Nunciatura, un grupo de frailes, el elegido para viajar en pocos días a la selva, se sentó a descansar a la sombra de unas escaleras. Eran 13 frailes variopintos que habían estado confinados en conventos de la Cantabria y Cataluña, de Francia y Alemania y Holanda. Encima de sus cabezas, un como fulgor del Espíritu Santo alumbraba, porque en su mayoría eran calvos y la luz de la mañana fulgía sus coronillas. Estaban nimbados de luz celestial sin saberlo. Ninguno era mayor de 50 años, pero tampoco menor de 40, excepto el juvenil Fray Remolino Santángel, de 20 años. Y a pesar de las horas que durmieron en el avión, sumidos como lápidas, roncando como si entonaran salmos, seguían con sueño. ¿O sería el pesado almuerzo explosionando sus vísceras? Sabían que debían hablar, porque la mejor arma contra el sueño era hablar, ya para hacer ruido o justificar su presencia en el mundo. Uno se llamaba Mardoqueo Banín y era explícito en su cara. Daba miedo. Era un hombre alto, pero parecía un enano si se encontraba sentado, como ahora, debajo de las escaleras, por su cabeza de tamaño descomunal. Sus ojos como globos se elevaban hacia los peldaños por donde subía una mamá con sus 2 niños, y no se sabía a quiénes contemplaba con más fruición, si a la mamá o a sus hijos, que de pronto se asomaron a verlo y pegaron un alarido que sonó más que los aviones. Habían visto la cabeza inmensa del enano que los vigilaba boquiabierto, la lengua roja apuntando a ellos como si los enredara por las gargantas y se los tragara. La frente abombada como un orbe, las mejillas que colgaban como belfos de un animal inmensurable, las pupilas igual que piedrecillas de ónix, los huecos de la nariz como extraordinarias sepulturas, y un gesto de asombro infinito como si nunca en su vida hubiese visto 2 niños mirándolo aterrados. Era el gesto admirado de un extraterrestre de visita que no puede con las ganas de reír. Así era el gesto de Fray Mardoqueo Banín de la Orden de los Jesuitas. Y no era posible precisar si se trataba de la mirada de un enfermo, de lívido o de un ángel de la verdad. Pero en todo caso la mujer y sus hijos desaparecieron como almas en pena, como huyó la Sagrada Familia del sátrapa Herodes.
Descollaba la cabeza de Fray Mardoqueo entre las demás cabezas de monstruos sentados a su lado, 12 en total, porque la cabeza de Mardoqueo era el universo. Todo Mardoqueo Banín era inenarrable. Cuando se puso de pie por un instante para rascarse la joroba, dio la sensación de tener no solo el tamaño de una jirafa, sino sus mismos lánguidos movimientos. Y cuando dijo algo o se lamentó de algo, se descubrió que no tenía voz propia, sino que imitaba la voz humana. Su boca parecía bostezar para siempre y no resultaba muy distinta del hocico de un perro. Abierta era verdaderamente horripilante, peor que la peluda y resbalosa boca de la muerte, tan semejante al sexo de la mujer, pero con dientes. Maravillaba su robusta nuca, tallada en piedra, porque ostentaba en su cima 6 o 10 escamas de serpiente, y fulgía rojiza como nimbada por un rayo luciferino. Más de un pasajero del aeropuerto, cuando miró por azar su frente, creyó constatar la presencia de 2 diminutos cuernos. Tenía 6 dedos en cada pie y pelos como cerdas de puerco alrededor de los tobillos, y por eso en el convento de Sevilla, donde estudió y publicó una fenomenología de la Inquisición, lo apodaban maldición de Dios en 2 piernas. Su fuerza residía en sus ojos, pero lo aterrorizaba el chillido del cerdo, y de entre todos los animales odiaba al ratón. Sus movimientos eran lentos como los de la tortuga, su cuerpo rugoso como el del cocodrilo, sus ojos nadaban en una honda cavidad y eran realmente grandes y del color del mar turbio. Nunca parpadeaban y, chispeantes, escudriñaban alrededor, girando todo el glóbulo. A pesar de que comía insaciable, era casi transparente y parecía que no se nutría de otro alimento que el aire. Sus enemigos aseguraban que nació del cruce de un tigre con una perra. Había conseguido vivir 50 años y seguía viviendo. De pie inmenso, daba ahora la sensación de contonearse como un buey. Y por su lúbrica mirada, la saliva goteando desde sus labios rojísimos, podía considerársele un auténtico degenerado. ¿O un santo? Le gustaba comer la tripa de la vaca que llaman chunchullo y la solía tragar a dentelladas en su celda para que no lo vieran eyacular mientras comía. A nadie le era indiferente su gran frente torva, sus orejas peludas, la cabeza en ristre, como pidiendo arrojarse contra cualquier impío para estallarlo a golpes de cuernos. Decía en voz alta que condenaba a los que cometían el pecado de adorar al sol y a la luna. Si bien le fascinaba comer la cresta de los gallos, lo asustaba su canto, pero contradijo semejante cobardía cuando en el desierto de Namibia se atrevió a acariciar la melena de un león y después le quitó la astilla de una pata, y el león se dejó hacer y agradeció como un gatito, y por eso Mardoqueo Banín fue comparado con San Jerásimo. Sus enemigos aseguraban que mataba las flores al exhalar su aliento sobre ellas, que su hálito abrazaba la hierba y rompía las piedras. Tal era la fuerza de su íntimo veneno, y decían que para purgarse comía tierra de cementerio, y que era además un sacerdote de terrible mordedura, que si atrapaba un alma, no aflojaba los dientes hasta que no hubiesen crujido los huesitos. Decía cuando bebía que tenía una cola de pez en el borde superior de las nalgas, y semejante mentira o verdad lo hacía especial entre los otros 12 ángeles que aguardaban sentados debajo de las escaleras. El padre Mardoqueo no gozaba de otras cualidades apreciables. Se sentía fatigado como todos los frailes y ansiaba que lo recogieran cuanto antes los representantes de la nunciatura. Quería que se lo llevaran a seguir durmiendo en su celda. Pero fue en ese rincón del aeropuerto, debajo de las escaleras, que de pronto Mardoqueo Banín descubrió que él era Jesús, o entendió que por lo menos parecía Jesús en compañía de sus 12 apóstoles. Y para corroborarlo, verificó el número de frailes que lo rodeaban. 12, eran 12. Y si él no era Jesús, todavía hasta ese cielo no volaba su vanidad.
Pensó que por lo menos era su primer representante aquí en la tierra, por encima del Papa. ¿Tuvo esa visión o fue una alucinación? Era el único intermediario de Jesús en el mundo. Era la esperada encarnación del nuevo Mesías. Y fue una constatación como un golpe en la frente, una iluminación, una revelación. Y vio que el techo se abría y una voz salía de entre la piedra y le gritaba: tú eres el señalado. Los otros 12 solo podían ser sus discípulos. Él era Jesús. Eso pensaba orgullecido el girafuno Mardoqueo Banín, de ojos azul turbios, claros como nubes, aunque nubes siniestras. Todos los que en ese momento se encontraban sentados debajo de la escalera voltearon a mirarlo con veneración, acaso partícipes del prodigio celestial. Todos ellos, transportadores de la palabra de Dios, esparcidores de su semilla, estaban destinados en misión al mismo recóndito lugar de la selva. Y solo 3 se conocían desde antiguo: el mencionado Mardoqueo Banín, el padre Torcuato San Pedro y el juvenil Remolino Santángel, de la orden de los jesuitas. Los otros eran Hortensio Golondrino, Augusto Recto, Nilo Grácil y Silio Cisne, agustinos, y Klaus Singer, Adán Gallo y Sósimo Gracia, franciscanos, y el casi enano Apolonio Low, Pompeyo Rojo y Pelagio Sin Cara, dominicos. 13 en total, 13. Y cuando arribó al aeropuerto el negro autobús de la Nunciatura, los frailes se subieron a él de inmediato, compitiendo entre ellos como niños rabiosos. Y una vez arrellanados en los 74 asientos, entonaron un himno de alabanza. Gracias. Evelio, muchas gracias. Yo les confieso que ya traía mi fragmento para leer, pero Evelio se adelantó. Hagan el ejercicio de leer esto en la casa, porque definitivamente hay algo en la cadencia, Evelio, de tu escritura, sobre lo que vamos a estar haciendo, hablando más adelante, pero hagan el ejercicio de leer en voz alta. Evelio, quisiera arrancar por algo que de pronto ya la audiencia se está preguntando. Así como estos frailes brotaron de este avión, ¿en qué momento tuviste la imagen de los frailes lloviendo en la selva y cómo brotaron de tu imaginación? Yo no podría determinar un momento exacto de estos frailes eh, eh, que brotan, como repites en el primer capítulo de la novela. Lo que sí puedo responder es que desde hace muchos años el tema de los frailes misioneros me entusiasmó, me llamó la atención como lector. Y cuando me adentré más en las aventuras y desventuras de los frailes misioneros, pues con mayor razón pensé que algún día iba a trabajar este tema. Hay vertientes importantes. La primera, la conquista de América, o mejor la invasión de América, que es muy distinto, en donde los invasores, los conquistadores estuvieron siempre al lado de los religiosos misioneros o ellos al lado de los conquistadores y fueron significativos ya para arrasar con las culturas invadidas o algunos entre ellos para defenderlas, como es el caso de Bartolomé de las Casas. Claro. Los cronistas de Indias me alimentaron mucho para esta obra, igual que ya posteriormente las mismas experiencias que tuvieron los misioneros en el Amazonas con fines trágicos. En especial, la muerte de los 5 misioneros del Instituto Lingüístico de Verano en los 50, a finales de los 50, alanceados por los indígenas del Amazonas en el Ecuador, y la muerte de una pareja de misioneros ya a finales de los 80, el padre Lavaca, Alejandro Lavaca, que era vasco y que viajó a encontrarse con los Huaroni en compañía de la monja Inés Arango, de Medellín, paisa. Ellos resultaron también muertos. Ahora, por otra parte, las novelas de aventuras, las bitácoras de viaje de los grandes exploradores como Faucet, a mí siempre también me entusiasmaron, y de esta mezcla de entusiasmos que me despertaron esas lecturas, nació La lluvia de frailes en la selva. Y ya es claro y lo iremos viendo, hay un trasfondo que es la invasión de América, conquista de América. ¿Desde el principio supiste que los ibas a montar en un avión? No,
No. Porque hay algo que me parece muy interesante y es la reescritura desde una perspectiva actual, si se quiere. ¿En qué momento decides o cómo surge o si nos puedes contar en que dices no? Porque uno arranca a leer y de pronto les pasó a ustedes, uno está esperando la canoa, porque es un poco un discurso en el que se va a visitar las conquistas 19, 18, pero de repente aparece el avión y eso explica la lluvia de frailes. Así es. ¿Cuándo entra eso? Bueno, realmente toda novela es una empresa, es una aventura. Los primeros borradores de la novela no contemplaban el avión para nada. Más bien la llegada de las carabelas, y todos estos borradores, como manchones de un artista del pincel, quedaron después desvanecidos con el trabajo minucioso que cualquier novelista sabe cómo es y que uno emprende y va rectificando. Hay personajes que se van imponiendo y el resultado final fue la aparición del avión, del presente, porque después la novela va a la época de la conquista, se remonta a la época de la historia humusta de los emperadores romanos, luego ya más acá a los 70, es decir, todos los tiempos desaparecen, se pulverizan para conformar esa misma realidad que yo vi del trabajo de los religiosos cristianos que con la excusa de llevar la palabra de Dios también sirven a intereses de petroleras y de conquistadores y de militares. Porque es que ahí hay un punto fundamental y es que es un texto que visita todos los tiempos, pero se queda en uno y es que antes fue el oro, los minerales, pero ahora es el petróleo. Es decir, los frailes al servicio de una petrolera y al servicio de Máximo Agrícola, que ya hablaremos sobre él. Es decir, ya hay una primera noción de una actualización, una reescritura de muchos de los grandes problemas y dolencias con los que cargamos todavía. Por supuesto, es presente ese aspecto, esa realidad. Y, y la novela, por eso mismo, trabaja todos esos tiempos. Incluso el lenguaje varía de acuerdo a los tiempos. Cuando se elabora el tema de la conquista, yo mismo noté que mi manera de escribir cambiaba a esos momentos de la conquista, cuando se encuentran por primera vez los españoles con los indígenas. No sé si te acuerdas del episodio de las tres cañoneras que van llegando a una orilla que está repleta de indios hasta que a un conquistador se le ocurre disparar y empieza la hecatombe. Cuando todo iba aparentemente bien, en armonía, la sorpresa, la magia del primer encuentro, de la primera mirada entre el blanco y el nativo. Eso lo imaginé porque a mí siempre me impresionó, traté de pensar siempre en eso, incluso me soñé con esa primera enfrentamiento entre las dos culturas. Bueno, así nació esta novela. Y hay algo aquí que me interesa y es, ahorita vamos a hablar del estilo, pero aquí acabas de decir algo que de pronto me adelanto y es que te diste cuenta que escribiste o que escribías distinto cada una de las partes. No te voy a preguntar cómo lo haces porque se te saldrá de manera natural, pero definitivamente la cadencia poética y el estilo en tu escritura es un sello fundamental para caracterizar a los personajes, pero sobre todo para darle voz a un narrador que es quien cubre siempre los elementos. Es decir, hay una palabra muy bien escogida y de allí la invitación a leer en voz alta, por supuesto. Pero ese narrador siempre goza de una poética fundamental. ¿Apareció el narrador de manera fácil? Ese es el estilo de cada escritor y quisiera añadir a lo que tú has dicho que el tema también impone su propio estilo. Y yo creo que no puede ser el mismo estilo cuando se habla de odio, cuando se habla de un momento difícil de violencia, a cuando se habla del amor, de la primera vez. Eso incide también en el lenguaje. Entonces hay una correspondencia entre el tema que se está enfrentando con el estilo del autor. En Los Ejércitos, la novela donde yo creo que más me acerco a la violencia de nuestro país, a esa cotidianidad nuestra, a ese pan de cada día, mi lenguaje no es el mismo que podría estar aquí en Lluvia de Frailes. Por supuesto que sí hay algo que representa a cada autor, es su estilo, ¿cierto? Claro. Pero hay variaciones muy, muy, muy especiales, muy trascendentes. Pero es que lo que ocurre, y yo no sé si a ustedes les pasa, muchas veces cuando uno te lee Belli uno no sabe si reír o llorar. Y creo que gran parte de eso tiene una cuestión estilística. Y para eso, antes de continuar con la novela, yo quisiera devolverme un poquito a una de las novelas que me parece más fantásticas e importantes,
que es Casa de Furia, publicada hace 3 años prácticamente, ¿cierto? 2 o 3 años. Yo veo una serie de similitudes propiamente de un estilo de un autor, pero hay un recurso sobre el que te quiero preguntar y que todos ustedes ya lo sintieron ahorita con la lectura en voz alta, que es el elemento satírico burlesco. Aquí hay sátira, parodia de estos frailes, en solamente la descripción ya del primero, pero luego Casa de Furia también era una cuestión tragicómica en la que uno reía y lloraba a la vez porque nunca antes se había encontrado con una violencia tan graciosa. Me explico. ¿Cómo consideras tú que es ese elemento paródico, ese desplazamiento del lenguaje para el momento en el que tú eliges tus temas históricos a retratar? Tengo la impresión, ahorita vamos a hablar de estructuras, pero tengo la impresión de que es inevitable no tomar un elemento que genera la risa incómoda, si así se quiere. Eh, es algo espontáneo. Afortunadamente hay risa, y lo digo por mi propia experiencia, porque yo mismo me río solo cuando escribo algunos momentos de mis novelas. Y si no fuera así, sería muy triste porque hay otros momentos que son dolorosos y, como dije antes, nos conciernen a todos nosotros por nuestra propia realidad. Me interesa mucho esa comparación que haces entre Casa de Furia y Lluvia de Frailes en la Selva, sobre todo porque en ambas novelas el gran reto mío como escritor fue el de crear personajes numerosos, pero hacerlos tan importantes que ninguno descollara sobre otro. Aquí, por supuesto, Mardoqueo Banin se va imponiendo, es el primero, Claro. pero todos los demás van teniendo su propia consistencia e importancia en el transcurso de la novela. Las monjas que aparecen también, todas y cada una de ellas. Todo eso es para mí un reto literario porque yo siempre había manejado pocos personajes en la mayoría de mis novelas. En Casa de Furia, esto se rompió por completo, esta costumbre mía, y lo mismo en Lluvia de Frailes. Pero es bastante también complicado, lo digo desde el punto de vista técnico, manejar diferentes personajes, numerosos personajes, numerosas voces. Todo eso va creando una especie de coro alrededor en donde muchas veces nos extraviamos. Pero bueno, para eso está la posibilidad de regresar y retomar el trabajo. Y hay algo dentro de estos numerosos personajes, Evelio, que me parece que es fundamental y es los nombres, porque tus nombres, y en esta novela, cada nombre es una narrativa en sí mismo, por la forma como representa, como significado y significante, si se quiere. Es decir, el nombre que representa. ¿Cómo trabajas esos nombres? ¿Tienes un directorio guardado de otros años? ¿De dónde saca es? Porque me parece que, fíjense acá, Hortensio Golondrino, Augusto Recto, Nilo Graci, Licilio Cisne, Klaus Singer, Adán Gallo y Sósimo Gracia, Apolonio Low, Pompeyo Rojo, Pelagio Sin Cara, y eso que no hemos mencionado todavía los personajes femeninos. ¿Hay un elemento importante tú en la elección de los nombres o aparecen de Eh, manera esporádica? Ambas cosas. A veces son esporádicos, sí, espontáneos. A veces los escucho al azar y a veces de las mismas lecturas. Ya mencioné la historia Augusta, sobre todo los historiadores clásicos, antiguos, son los que a mí me han alimentado y me llaman mucho la atención los nombres porque cada nombre expresa un carácter, una espiritualidad o todo lo contrario, un salvajismo. Eh, por lo menos yo traté de encontrar eso y en los nombres de las monjas, en todos hay una historia detrás que se desarrolla en la obra, pero siempre procuré afanarme por eso en las últimas novelas, porque en las primeras sí eran nombres más comunes, ¿no? Mateo, Juliana, en fin. Y hay otra cosa aquí que te quiero preguntar para que vayamos continuando, y es que ya arrancaste diciéndonos que tuviste muchas lecturas de exploradores y misioneros y los frailes. La novela al final también adquiere un tinte también de documento histórico, con muchos elementos, y de hecho, si ustedes se dieron cuenta, hay una primera cita en el primer párrafo, que es Historia de las misiones del monje sevillano Augusto de Jesús Recto Pacífico. ¿Qué tal es su apellido? ¿Cierto? ¿Cómo hiciste para manejar? Y esta es una pregunta de técnica novelesca, sobre todo, Evelio. ¿Cómo mantienes a raya el conocimiento histórico para permitirte la imaginación novelesca? ¿Hasta dónde sabes qué tomar y en qué momento? ¿Hay una estrategia
o como muchas otras cosas es intuitivo? Yo creo que intuitivo. Yo me dejo guiar mucho por la intuición. El sonido de un nombre me puede ya representar eh, una posibilidad de personalidad de alguien, o solamente su significado. Augusto de Jesús Recto Pacífico es el que escribe sobre la llegada de los conquistadores. Dice que cuando llegaron las carabelas de Colón, el único bien que trajeron fue el Quijote, y es muy crítico con esto, pero al mismo tiempo es un fraile muy cobarde que le da miedo ponerse de verdad verticalmente a las cosas, a las injusticias que se cometen contra los indígenas, ¿no? Todo esto es muy paradójico. A mí me asombró en muchos de los prólogos escritos por ensayistas, historiadores españoles contemporáneos sobre sobre Bartolomé de las Casas. Dicen que muchas de las cosas que escribió Bartolomé nacieron de un cerebro enfermo que se estaba volviendo loco. Tratan de demeritar la denuncia que hacía Bartolomé de las Casas con un indicio de locura en muchos de sus escritos. Eso me parece a mí ya demasiado. Y sobre eso, a eso me refiero también utilizando la figura de Padre Augusto Recto. Claro. Y acabas de mencionar otro elemento que es fundamental, que son los diversos genocidios indígenas ignorados, si se quiere. Eh, Tuvimos oportunidad de volver en el 24 sobre el genocidio Huitoto, ¿cierto? Por caucheras, por la vorágine, etcétera, etcétera. ¿Ha sido este un tema que siempre te ha representado a ti una sensibilidad? ¿Hubo un reencuentro a través de esta novela? ¿Cómo ha sido tu relación con un tema como ese? Ahorita hablaremos de la selva, pero específicamente con lo indígena. Como lo dije anteriormente, siempre me ha apasionado, por ejemplo, Álvar Núñez, Cabeza de Vaca y sus naufragios. También lo leí de adolescente y lo volví a releer ya después de muchos años. Y sus naufragios fueron muy significativos para mí como lector. Ahora, el trabajo que se ha desarrollado frente al descubrimiento en el cine es otro de las fuentes que uno encuentra para trabajar. Eh, en fin, son muchos los aspectos para responder a cómo trabaja uno la técnica literaria. Lo que sí es que la selva interindígena siempre ha permanecido a mi lado, y cuando uno accede a la literatura latinoamericana, no solamente a la vorágine de Rivera, sino a Vargas Llosa o Arguedas, está ya de una u otra manera siempre tocando estos ámbitos, o los escritores brasileños. Por supuesto que ahí está latente la selva y su demencia, sus conflictos, su amor, su salvajismo. Y además esta novela la terminas de escribir en julio del 24, como marca el último, 1 año y medio más o menos. un año y medio. Y julio 24 ya muchos estábamos, no voy a decir hasta acá, pero ya habíamos estado en muchos eventos de la vorágine. Ya habíamos pensado en todos los distintos temas. ¿Entra la vorágine de alguna forma a dialogar en esta novela, Evelio? No, solamente mi admiración por la vorágine, novela que he leído varias veces, y por la poesía también de José Octavio Rivera, pero yo ni siquiera tuve en cuenta que ese era el año de José Eustacio Rivera, ni lo pensé, fue una sorpresa. Entonces no tuvo que ver. Simplemente por fin di rienda suelta al trabajo que yo quería escribir desde hace varios años. Y otra cosa que quiero resaltar es que con esta novela de tantos personajes, yo creo que ya no vuelvo a escribir novela, porque en este intervalo de 1 año y medio he estado escribiendo cuento. Yo soy autor ya de 14 novelas. Bueno, unas son cortas, breves, pero en todo caso son 14 novelas. Y una novela es un trabajo de años, de mucha concentración, incluso de desgaste físico. Y en cambio, para mí, el cuento es una alegría. Y ahora que he escrito cuento después de que terminé la novela, he seguido escribiendo cuento, y creo que ya estos últimos años de vida me dedicaré únicamente al cuento. ¿Y hay algo en estos cuentos que retome temas que ya dejaste acá, que de pronto al desarrollar en un formato más corto puedes exprimir de otra manera? Es decir, hay como una búsqueda también, esa relación entre forma y contenido que te permita ahorita no pensar en 100 personajes,
280 páginas, etcétera. Por supuesto, la diferencia es total, es un abismo y los temas de los cuentos no tienen ya nada que ver con las novelas anteriores. Hay muchos temas y sobre todo de mi parte mucha alegría, mucho humor. Bueno, pues entonces qué ganas de leerlo como siempre. Hay algo sobre esta novela en particular que también te quiero preguntar, Evelio, y es que, claro, parece decir que la conquista nunca terminó y no ha terminado, que solamente se reescribe de otras formas. Este tipo de, digamos, no voy a decir declaración política, pero sí es un juicio sobre la historia. ¿Supiste también, el juicio se te apareció a lo largo de la novela o era un motor narrativo que de pronto querías desarrollar ya desde el principio a partir de la conjunción del interés de estos textos, de los frailes y de todo lo que estaba pasando? Yo no me propongo un motivo ideológico determinado Sí, no, porque si cuando no, no adelanto, sería buena novela, de acuerdo. Sí. cuando adelanto mis obras. Si aparecen, son apariciones espontáneas de denuncia. Lo que tú acabas de decir es muy importante, que esto de la historia es cíclico, que se repite, que está ocurriendo ahora más conquistas, más servidumbre, es verdad, eh, pero simplemente elaboré mis personajes que nacen de la ficción, pero que son de la realidad y que están dotados de carne y hueso, que eso es lo que yo siempre me propongo. Y bueno, y ese es el resultado de la novela. Pero como tal, como género de la novela, yo creo que ya di lo que más podía y ahora solamente cuento. Y aquí en la novela aparece una figura de Evelio que también, ya decíamos antes que cuando aparece el avión, uno se sorprende porque pues hay cierto lugar común de pensarse desde épocas anteriores, pero hay algo que yo creo que tendríamos que revisar, pero que no se ve en muchas ocasiones, que es la aparición de la petrolera, del entorno petrolero con el interés petrolero, que es un tema de todos los días en diarios y quien está interesado en los temas, pero que yo no sé qué tanto había llegado a un formato literario. Puede que aquí me esté pasando por alto alguna novela, pero ¿cómo llegas a esto que es tan claro que es unidireccional frente a intereses que uno lee en el periódico, pero como tú bien dices, no es que sea una novela contra las petroleras ni nada parecido, porque de nuevo, la novela que tiene un propósito claro, pues se cae en sí mismo, ¿no? Claro, yo también ejerzo en mis novelas una labor de periodista, de investigador, y, de ir a las bibliotecas. Y algo que, por ejemplo, me sorprendió fue que en la muerte de los misioneros del Instituto Lingüístico de Verano, eh, estaba la realidad de una petrolera allí enquistada en la selva y de militares y de prostíbulos. Y en la muerte de la vaca y la monja colombiana, también el problema era que los indígenas estaban matando a los obreros de la petrolera a flechazos, flechas con veneno, y se quejó la petrolera al gobierno. El gobierno tenía acciones en la petrolera y decidieron que interviniera el ejército contra los indígenas. Eso es el meollo de la novela. Y para impedir esto, los religiosos decidieron que querían convencer a los indígenas de que abandonaran su parte de su territorio para que la petrolera pudiera sacar todo el petróleo que quisiera y no los mataran a ellos. Es algo absurdo, pero así más o menos ocurrió y finalmente los indígenas huyeron a lo más profundo de la selva y todavía siguen huyendo y hay en todo el mundo siempre etnias, culturas indígenas que no quieren nada con la civilización y que están en su propio territorio, no quieren tener ni llegada de nadie contra ellos o con ellos. Sobre esto fue pues la investigación mía. Siempre hay un interés capitalista, un interés de oro, de petróleo, esmeraldas, en fin, y si allí está el territorio indígena, pues contra él van para desplazarlo. Es que hay una verdad que queda detrás de la novela o una algo que, pues, se sospecha y acá se sostiene. Y es que aparentemente podemos decir que no hay tal cosa como la evangelización. Lo que hay es una conquista comercial. Así es, sí, sí. Y Y también una invasión, bueno, de sí, religión, un desplazamiento de pues, sus con dos todo lo que a los supone, indígenas. con todo lo Exacto. que supone. Y aquí está, vamos a hablar ahorita sobre un personaje que se llama Máximo Agrícola, que creo que es muy importante porque es el general, el quien está a cargo de los militares que van a ir a civilizar o exterminar, y los evangelios de los frailes son aquellos que
van a intentar hacer como un poquito de que no sea tan grave, no los evangelizamos, los volvemos normales y los volvemos corrientes. Pero hay algo a lo largo de la novela que sí se interpreta muy bien y yo lo que veo es como a partir de un ejemplo con Petrolera entendemos perfectamente a comienzos de siglo el caucho y antes mucho otro. Es decir, la religión no es tal en estos casos. Así es. Sí, sí. Máximo Agrícola además tiene una semblanza de tiranuelo que fue apareciendo allí, de dictador latinoamericano. No solamente es militar, quiere fundar 3 ciudades, una con el nombre del papá, otra con el nombre de la mamá y otra con el nombre de la hija. Y ese tipo de cosas que se ven entre los tiranos, entre los dictadores. Y finalmente lo logra porque así funda sus ciudades en la selva. Entonces, este personaje con ese nombre puramente de las historias augustas, sin embargo, también es representativo de los dictadores, de los pequeños gamonales, en fin. Y con todo y esto, Elio, ¿tú crees que Dios está en algún lugar de tu libro como personaje, como esencia o algo? Sí, pero con, como diríamos, como una especie de risa, de ironía, porque Dios lo mencionan permanentemente los misioneros. Claro. Y sin embargo, igual que los indígenas, Dios permanece oculto en la selva. El Dios, también ahí el Dios nuestro de nuestra cultura. Claro que sí. Claro que ahí hay un punto también muy importante en cómo se tiene, cómo se lleva y cómo se trata, lo que me lleva a preguntarte por tu propia caracterización de la selva, por el laberinto de la selva, por lo verde, por lo que supone y también todo lo que la selva trae, el encuentro con los monos, el encuentro con los extractos, cosas de la conquista. ¿Cómo domaste un poco ese territorio desde una perspectiva narrativa? Muy bien, ese es otro personaje de la novela Exactamente. y en la que yo trabajé mucho, me procuré hasta lo máximo que resultara tan fuerte y bien hecho como los otros personajes. Por lo menos ese fue mi propósito latente y permanente a través de la hechura de la novela. Las selvas son ojos de los indígenas escondidos mirando a los misioneros, mirando a los militares, huyendo, pero también siendo presentes, los animales que también adquieren ahí su importancia, el ruido de las aves, la música, los chillidos, todo eso fue una inmersión en un mundo para mí desconocido, pero que poco a poco yo fui también conociendo a través de la misma novela y de las lecturas que tenía. ¿Y visitaste la selva o has visitado la selva para tener también esta aproximación real y no solamente a partir de los escritos y textos que has leído de otros siglos? Claro, de niño. Yo soy de familia nariñense. Cuando vivía en Pasto, yo nací en Bogotá, pero hice la primaria en Pasto. De niño íbamos a Leticia. En el Putumayo también hay mucha selva. Claro. Hacíamos viajes con frecuencia con la familia y a mí me marcó mucho esa presencia de la selva en Leticia sobre todo. Y yo creo que eso también fue significativo, ¿no? La humedad, la lluvia permanente, los ríos amarillos, el Amazonas inmenso, también amarillo, todo eso a mí me asombraba, ¿no? Y yo creo que eso aparece también en la novela, fue otro de los detonantes importantes. Claro, porque también tenemos toda la idea del lugar inhóspito, el lugar que derramamos siempre pienso en Fitzcarraldo, que es estos grandes casos, o esta corta entrevista de Werner Herzog diciendo la selva no trae nada bueno, es solo podredumbre. Uno dice qué visión tan marcadamente europea de reconocer nada bueno, que volvemos a cuántos dioses puede haber en la selva, esa pérdida del politeísmo, si se quiere, indígena en el que podía tener muchos más interlocutores y no sencillamente el nuestro, ¿cierto? Esa parte cultural, ¿no? Con los nombres de los indígenas y todo lo demás, me parece que también es un motor fundamental. Por eso quiero volver a Máximo Agrícola como esta figura tan dictatorial que lo único que quiere es eliminar y acabar. Por completo a los indígenas. Sí, sí. Quiere ser el gran estratega que se destaque por eso. Está también como loco. Él sí realmente está loco, pero sobre todo esta fundación de las 3 ciudades para mí es muy diciente de todo lo que se han propuesto estos militares y exploradores y capitanes españoles. Siempre era fundar algo con su nombre,
o con el nombre de su dama. Todas estas cosas que a uno lo asombran, pues fueron las que se adelantaron en la novela también. Y aquí, ya que hablamos de Máximo Agrícola, pero hay un punto que también me parece fundamental del que no hemos hablado, la presencia femenina. Y también con la presencia femenina, no íntimamente vinculado a lo femenino, porque está en lo presente, pero es una novela que también tiene mucha lujuria, que tiene, La selva es una sensualidad permanente. eso es lo que Muy te quería sí, preguntar, esa sensualidad. exactamente, y la selva es eso. De niño, siendo niño, lo experimenté así. La selva era lujuriante y invocadora como el asombro de la primera vez. El olor de la naturaleza, de la vegetación, todo eso, ¿cómo no va a dejar de afectar a alguien? Entonces, sí, lo has dicho muy bien, como personaje de la selva y sobre todo su sensualidad, aparte de su asfixia y de la soledad. Cuando hablo de esos reos que huyen de una cárcel y que van por los bosques y entre los árboles hasta que por fin llegan cerca de un acerrío y están a 2 metros, están muriendo y ya está ahí el acerrío, pero no se han dado cuenta que está allí. En fin, todos esos misterios que se adelantan en la novela. Desde el principio a los frailes los acompañan monjas y está lo femenino. Lo femenino, además, pues, volvemos a lo que ya hablamos en la vorágine. eh, ¿Qué sientes tú que en la relación y en la presencia de lo femenino dentro de la novela también determina unos movimientos muy importantes, desde Nena Madagascar por un lado, pero también las monjas que tienen un comportamiento distinto? Eh, ¿Entraron también desde el principio o fueron también mecanismos de la novela que te diste cuenta que la propia selva buscaba y exigía? Yo creo que aparecieron con la misma importancia y en el mismo momento de los frailes, y también como una oposición, estas monjas, las 4 monjas que conforman los 4 grupos de los distintos frailes. Dídima, sobre todo, es muy importante para mí. eh, También la monja que quiso ser violada por un guía. En fin, toda esta presencia femenina, son monjas cantantes que cantan en coro con los mismos frailes. Yo me dejé liberar, yo no quería que se determinaran personalidades y continuaran iguales a lo largo de la novela, sino que si de pronto eran las grandes cantantes y sopranos, pues que lo fueran, como hacen esa misa cantada en la selva. Entonces, me dejé liberar y de allí nacieron también esas escenas entre las monjas y los frailes, entre la prostituta, la nena Madagascar, que es dueña de muchos prostíbulos, y la monja divina, la relación que hay entre las dos. Bueno, no voy a contar toda la novela porque No, para qué. estamos evitando spoilers, evidentemente. Pero si hay algo acá que quiero porque la idea es que se vayan a leer, pero ¿tú sientes que dentro de tu propia novela hay una religiosidad distinta entre lo masculino y lo femenino? Yo creo que está asignada por lo mismo. En su causa principal es la búsqueda de Dios, entregar la palabra de Dios y la fe. Ese es el convencimiento que dictamina a la monja Dídima. Ella quiere instaurar la fe, tener fe, y es su gran controversia con la prostituta, la nena Madagascar. ¿Te acuerdas en el helicóptero? Sí. Ese diálogo entre la prostituta que se burla de la monja y la monja que le responde, para mí fue muy importante desarrollarlo. Me costó mucho esfuerzo, pero creo que es lo más importante de la novela. ¿Hay algún personaje que te haya generado repulsión, miedo o alguna emoción en particular, Evelio, más que otro? Y también aprovecho esto si nos puedes contar, si quieres contar a la audiencia, ¿cuál fue ese episodio o esos episodios que te hacían reír? Varios episodios, pero en este momento me sería difícil exactamente recordarlos. Pero la presencia de Mardoqueo Bani, que se creía un místico, eh, eh, el Jesús, el nuevo Jesús, fue para mí motivo de risa a veces, sí, muchas veces. Y también algunas de las cosas de las monjas. Fueron momentos muy espontáneos que ahorita no podría determinar. Pero me imagino que también la relación que tenías con los personajes dependía, así como el estilo depende de lo que haces. Yo detecté algo un poco parecido a Casa de Furia como estrategia, que son 3 tiempos distintos, casi como una opereta, si se quiere, porque se arranca desde la descripción que ya nos diste, después es la llegada a la selva y luego es un poco la debacle.
si se quiere, con algo que va a terminar ahorita que te preguntaré, pero no queremos hacer un spoiler de ese tipo. Pero cambian los personajes en la relación que tú estableces, los vas viendo distintos cuando te das cuenta que empiezan a asumir unas funciones diferentes y a relacionarse, porque hay un momento en que es todo muy asfixiante. Sí, aprovecho esos cambios para insistir en otros aspectos de la misma personalidad de ese personaje. Entonces, eso lo hace todavía más interesante. Cuando aparecen las novedades, las cosas espontáneas en la creación de una novela. Lo aprovecho al instante. Yo no lo quito, no lo aparco porque no cumple con los primeros requisitos, sino lo dejo imponerse y veo qué resulta. Y ahora de los personajes que en algún momento me repugnaron, el teniente Malverde, para mí hay momentos en que sí me causó repugnancia, como Toño Ciruelo en algunos momentos también me ocasionó. Acabas de decir algo que es muy interesante, que es las posibilidades que encuentras en los personajes y cómo te relaciones. ¿No vas a extrañar eso un poco en los cuentos o ocurre de otra forma? No, se sigue viviendo lo mismo. Yo creo que lo que pasa es que hay más brevedad, hay más velocidad y es más, digamos, más alegre porque no significa estar uno entregado a lo mismo durante años, sino es de menos tiempo. Voy a hacer una última pregunta porque se nos acabó el tiempo y también porque estoy seguro que van a querer hacer alguna pregunta aquí aquí en la audiencia. Te quisiera preguntar algo. Esta es una novela como Casa de Furia, que es fuerte, que es impactante. A mí se me quedan imágenes de acá y tengo unas imágenes muy claras también de Casa de Furia que llegan inmediato. Yo sé que el escritor no puede mandar sobre la percepción y recepción que tiene un lector. Eso es de absoluta libertad. Pero si quisieras confesarnos, ¿cuál es ese deseo que tú creas, quieres, te gustaría o sencillamente te parecería eh, interesante que se quedara un lector después de leer una novela como esta con sus tiempos, con sus descripciones y con su violencia? Yo siempre estoy al tanto, pendiente de las respuestas de los lectores, porque son otros creadores. Y yo mismo, pues, por supuesto, soy lector y me cuestiono cosas a partir de la lectura de un libro que sé que tal vez ese autor ni siquiera las sospechó, como yo no he sospechado las cosas que me dicen los estudiantes cuando hay talleres, cuando yo charlo con ellos sobre mi obra. Me quedo asombrado. Ahora, yo no pretendo instaurar en ellos una escena o un capítulo de mi obra que sea para ellos inolvidable, sino que adelanto la obra en general y nada más. Bueno, pues Evelio, muchísimas gracias.